Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esta semana vamos a ver la clase, el módulo de gestión emocional y en él vamos a diferenciar varios apartados. En un primer lugar, qué es la gestión emocional, cómo podemos diferenciar una correcta gestión emocional de la que no lo es, cuáles son los componentes de la misma, etcétera. O sea, es decir, una gestión emocional puramente dicha en relación con todos los aspectos de la vida. Luego lo vamos a relacionar con la alimentación, ¿vale? Qué alimentación es más idónea para mejorar el estado de ánimo y para que podamos controlar esas emociones en relación a la comida. Además, también vamos a tratar varias técnicas de programación neurolingüística para evitar o modificar comportamientos compulsivos en relación con la comida. Y finalmente, unas frases súper potenciadoras y motivadoras para que os las repitáis día tras día y así tengáis una correcta gestión emocional, ¿vale? Así que sin más, vamos a empezar con la primera parte, que es la gestión emocional en todos los aspectos de la vida. Bueno, y diréis, ¿qué es la gestión de las emociones? ¿No? Bueno, pues las emociones son reacciones naturales que nos alertan de determinadas situaciones que implican peligro, ¿vale? Amenaza, frustración y tal. Es decir, esas emociones conllevan una serie de reacciones fisiológicas, como por ejemplo el ritmo cardíaco, respiratorio o la tensión muscular, ¿vale? Y unos pensamientos, ¿vale? Es decir, que nuestro cuerpo se está preparando ante una determinada alerta y entra en estado de alarma, ¿vale? Pero no es lo mismo, tenemos que diferenciar entre una emoción y un sentimiento, ¿vale? La emoción es una reacción física o mental a un estímulo concreto, es decir, una reacción neurofisiológica. Y sin embargo, el sentimiento es la reacción que puede ser también física o mental a ese estímulo, pero depende también de la vida, de la personalidad de la persona, de las creencias, de la moral de dicha persona, ¿vale? Los sentimientos son subjetivos y las emociones es cómo reacciona nuestro cuerpo y nuestra mente ante un determinado estímulo externo, ¿vale? Entonces, respecto a estas dos variables, se producen los estados de ánimo, que son la emoción mantenida en el tiempo, es decir, una actitud, una disposición mental, ¿vale? Entonces, conociendo la diferencia entre ambos conceptos, ¿cómo funciona el proceso de las emociones? Se distinguen cuatro aspectos en este proceso, que serían una situación concreta, externa, que se produce, una serie de reacciones fisiológicas específicas o sensaciones, aceleración del pulso, del ritmo cardíaco y tal, unos pensamientos determinados relacionados con esa situación y un tipo de respuestas que van en base a nuestro sistema de creencias, ¿vale? Y en relación a la situación que se ha producido. Entender este tipo de proceso, pues, de las emociones nos ayuda a entender cómo nuestro cuerpo y nuestra mente van a reaccionar ante determinadas situaciones para poder tomar conciencia de ello y racionalizar y mejorar las situaciones en un futuro próximo, ¿vale? Por tanto, el estado de ánimo puede afectar de manera positiva o negativa al cerebro y a sus funciones, ¿vale? Conocer este proceso nos va a llevar a encontrar las soluciones adecuadas. Y una vez que conocemos los componentes de la gestión emocional, ¿cómo podemos manejar las emociones de forma correcta? ¿Vale? Pues para ello necesitamos saber qué es la inteligencia emocional, ¿vale? Es una herramienta básica que nos va a ayudar a ese proceso, a saber distinguir y mejorar las emociones en todo momento y en cada contexto, ¿vale? Daniel Goleman decía que proponía la inteligencia emocional como una inteligencia independiente a la tradicional. La tradicional es la que resuelve los problemas lógicos y racionales, ¿sí? Y la inteligencia emocional la consideraba como un importante factor para conocer, controlar e inducir emociones y estados de ánimo, ¿vale? Tanto en uno mismo como en los demás. O sea, conociendo qué es la inteligencia emocional, puedes inducir determinados estados de ánimo en las diferentes personas, no solamente en ti mismo, ¿vale? De hecho, se ha demostrado en investigaciones realizadas ya y que se siguen realizando que el funcionamiento del cerebro en las personas en personas que han tenido que ser intervenidas y que se le han extirpado zonas del cerebro que han tenido que ver con la capacidad de sentir las emociones y tal, han podido conservar intacto sus capacidades cognitivas referidas al razonamiento lógico
pero no en relación a las emociones. Es decir, que ante por ejemplo, pueden sacar un 10 en un examen, ¿vale? Pero no son capaces de relacionarse de forma correcta con los demás. ¿Sí? Entonces, en relación a esto, la evolución que ha sufrido nuestro cerebro, las zonas que tienen que ver con las emociones es mucho más antigua, ¿vale? Que la parte pensadora del cerebro, pero ha evolucionado a la par. ¿Vale? Entonces, esto ha provocado, ¿vale? Que las emociones controlen a la parte del pensamiento en lugar del pensamiento a la parte de las emociones. Por tanto, los mensajes que provienen de los sentimientos son codificados por la memoria emocional, ¿vale? Y antes de pasar al neocórtex, es decir, antes de pasar a la parte pensadora del cerebro, ¿vale? Entonces, por tanto, un coeficiente intelectual que no vaya acompañado de un buen coeficiente emocional nos puede permitir, lo que ya he dicho antes, sacar un sobresaliente en un examen, pero no triunfar en la vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque el coeficiente emocional tiene que ver con las relaciones interpersonales, la autoestima, la conciencia de uno mismo, la sensibilidad y la adaptabilidad social, ¿vale? Mientras que el coeficiente intelectual pues, es de carácter fijo y no se puede cambiar. Sin embargo, el coeficiente emocional sí que se puede cambiar, ¿vale? Se puede madurar emocionalmente a través de relaciones interpersonales, formándose en crecimiento personal, en desarrollo personal y en tener más capacidad, y esto dará lugar a tener mayor capacidad para reconocer nuestras emociones y las ajenas, ¿vale? Entonces, respecto a esto, ¿cuáles son los componentes de la inteligencia emocional? ¿Vale? Si relacionamos lo que sentimos con uno mismo, sería la autoconciencia, es decir, el autoconocimiento, ¿vale? De la propia persona. Si relacionamos lo que nosotros hacemos en relación a nosotros mismos, sería un autocontrol, ¿vale? No es lo mismo lo que siento que lo que hago. ¿Vale? Si es lo que siento respecto a mí, es autoconocimiento. Si es lo que hago respecto a mí, es autocontrol. ¿Sí? Y luego, por otro lado, estaría lo que yo siento respecto a los demás, que sería una empatía, eso es lo que llamamos cuando empatizamos con los demás, según lo que les pasa a ellos, cómo nos sentimos nosotros sería es la empatía, ¿sí? Y después lo que hacemos nosotros en relación a los demás sería las habilidades sociales. ¿Vale? Una vez que ya empatizamos con esas personas, cómo respondemos a ello, es decir, las habilidades sociales que tenemos con los demás. ¿Vale? Entonces, centrándonos en uno mismo, ¿qué sería la autoconciencia? Implica reconocer los propios estados de ánimo, los recursos y las intuiciones, ¿sí? Para poder dar una apreciación y dar nombre a las propias emociones, que es realmente la base en la que se fundamentan la mayoría de las otras cualidades emocionales, ¿vale? Es decir, que si nosotros no somos capaces de reconocer nuestras propias emociones, no vamos a saber diferenciar el resto. ¿Vale? Entonces, por eso es súper importante conocerse y autoconocerse y saber gestionar nuestras propias emociones. ¿Vale? Es imprescindible para poder llevar una vida satisfactoria. ¿Vale? Sentir las emociones es, sin sentir emociones, perdón, es imposible tomar unas decisiones adecuadas o correctas, ¿vale? Tomamos decisiones, pero en base a lo mejor a lo que piensen o lo que nos digan otras personas. Pero si no conocemos nuestras propias emociones, las decisiones que nosotros tomemos no van a estar basadas en nuestro propio conocimiento, ¿sí? Vale, ¿y cómo podemos aprender a reconocer nuestras emociones? ¿Vale? Porque ya hemos dicho que es imprescindible para poder tomar decisiones correctas y llevar una vida satisfactoria. ¿Vale? Pues en primer lugar es expresar lo que sentimos, es decir, esas emociones, ¿vale? Para poder aprender a actuar sobre ellas. El segundo paso es aprender a identificar y distinguir unas emociones de otras. Es decir, cuando tú tengas una emoción, poder expresarlas, ¿vale? Porque vas a poder actuar sobre ellas. Pero aparte de todo eso, es saber identificar la diferencia entre unas emociones y otras, ¿vale? Porque cuando se identifican esas emociones, podemos expresarlas de forma correcta y es lo que nos va a ayudar a actuar de forma correcta también y a controlarlas. Y el tercer paso es aprender a evaluar su intensidad, ¿sí? Si solo notamos que tenemos emociones cuando son muy intensas, pues en ese momento estamos como desbordados, ¿no? Sin embargo, cuando
sabemos identificar la intensidad de cada emoción, aunque sea leve, podemos tomar decisiones de forma más racional en ese aspecto, sin necesidad de que estemos descontrolados por las emociones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo regulamos esas emociones o ese nivel o esa intensidad de las emociones? Es decir, se refiere cuando hablamos de regular, se refiere al autocontrol, es decir, a manejar los propios estados de ánimo, los impulsos y qué recursos tenemos para ello, ¿vale? Es decir, que una vez que aprendemos a detectar esas emociones y esos sentimientos, podemos aprender a controlarlos, es decir, al autocontrol. ¿Vale? Partiendo, o sea, de lo que hablábamos antes, una vez que ya sabemos cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos, podemos saber qué hacer con respecto a nosotros mismos, ¿sí? Y ese es el autocontrol. En este sentido, ¿vale? Hay personas que perciben sus sentimientos con gran intensidad y claridad, ¿vale? Pero no son capaces de controlarlos, sino que los sentimientos les dominan y los arrastran, ¿vale? Y esto se produce cuando nos dejamos llevar a lo mejor por la ira, por la tristeza, por la alegría, por la rabia, ¿vale? Es decir, que nos dejamos llevar por las emociones, sin ningún tipo de autocontrol. ¿Vale? Por eso es necesario trabajar ese autocontrol, esa adaptabilidad a las situaciones, en la motivación, el logro, la iniciativa, todo ese tipo de habilidades hay que trabajarlos para poder llevar una correcta gestión emocional, ¿vale? Es decir, poder controlar nuestros estados de ánimos propios, ¿vale? En relación a las situaciones que se producen de forma externa, aparte de las que se producen de forma interna, porque nuestros pensamientos nos condicionan muchas veces, nuestros pensamientos y creencias nos producen emociones y sentimientos que al final nos afecta también a esos estados de ánimo. Y muchas veces percibimos situaciones externas en base a nuestras creencias que nos repercuten en unos estados de ánimo que realmente no son, o sea, que no son reales, ¿vale? Porque nos lo producen nuestras propias creencias y no somos capaces de gestionarlo y de llevar ese autocontrol emocional, ¿vale? Por eso es muy importante saber identificar esas emociones y en base a qué son, si son a situaciones externas objetivas o a situaciones internas subjetivas. ¿Vale? Entonces, aquí entra el autodominio, ¿vale? Que es el componente clave de la inteligencia emocional, pues para alcanzar un estadio cerebral más adecuado a la hora de realizar una tarea o una acción, ¿vale? Si tenemos un autodominio porque sabemos identificar si esa emoción es externa y objetiva o es interna y subjetiva, podemos tener mayor conciencia, ¿vale? Para realizar una determinada acción y de forma correcta. Por tanto, el autodominio, ¿vale? Resulta de la autoconciencia más la autorregulación, de las dos cosas, de los dos componentes que hablábamos antes de la inteligencia emocional, ¿vale? Pero para ser productivos y eficientes, pues es necesario encontrarnos pues, en el mejor estado interno, ¿vale? Para poder realizar la acción de forma adecuada y tener este autodominio y este autocontrol, pues tiene tanto sus ventajas como sus inconvenientes, ¿vale? Pues para estar de buen humor, que propicie la creatividad, pues se resuelven mejor de esta manera los problemas, se tiene una mayor flexibilidad mental, ¿vale? Y por tanto, si tenemos ese autocontrol y somos capaces de gestionar las emociones para mantener ese nivel de bienestar elevado, pues vamos a tener mayor creatividad y vamos a resolver los problemas de forma resolutiva, nunca mejor dicho, y de forma proactiva, ¿sí? Entonces, el verdadero autodominio no se trata de controlar las situaciones como tal, sino saber qué y cuándo una situación nos puede dominar y qué podemos hacer para controlarla, ¿vale? Para ser más eficiente en la toma de decisiones. Vale, pero ¿y cómo controlamos los sentimientos? Es decir, la autogestión, ¿vale? La autogestión implica que una vez que se han identificado esas emociones que nos afectan y que hemos conseguido controlarlas, la autogestión es saber reflexionar sobre ellas. Y saber reflexionar sobre ellas no es emitir juicios, sino
sin juicios sobre esas emociones o sentimientos, ¿vale? Si son buenos o malos, sino que se distinguen tres pasos importantes para la autogestión, ¿no? De esos sentimientos, que sería determinar la causa que nos produce ese sentimiento, determinar si hay diferentes alternativas y por último actuar. ¿Por qué? Porque una vez que ya hemos reflexionado se puede quedar, una persona se puede quedar tal y como está, ¿vale? Con esas emociones y esos sentimientos, o bien puede actuar para cambiar ese tipo de sentimientos que está sintiendo, ¿vale? Y no sumergirse en esa emoción, ¿vale? Entonces, ¿cómo desarrollar la inteligencia emocional una vez sabiendo lo que es la autogestión, el autodominio y la autoconciencia? Pues a través de saber, como ya hemos dicho, identificar esas emociones, ¿vale? Trabajar la reflexión de esas emociones. Después, por otro lado, aprender a aceptar esas emociones, ¿vale? Que no implica simplemente decir soy así y ya está, sino trabajarlas, aceptarlas y trabajarlas para cambiarlas si queremos cambiarlas, y desarrollar la atención y la conciencia emocional, ¿vale? Es decir, estar presente en cada acción que tomemos y en cada sentimiento y emoción que nos produzcan las situaciones, para ello, para poder desarrollar esa atención plena que nos permita aceptar las emociones y la reflexión de las mismas, ¿vale? Y si no tenemos una correcta gestión emocional, ¿qué es lo que aparece? Aquí ya hablamos, vamos a introducir un poquito em, de la alimentación, la microbiota y cómo se relaciona la gestión de las emociones con la alimentación, ¿vale? Aparece cuando no sabemos gestionar la gestión de las emociones o la inteligencia emocional, pues aparecen enfermedades relacionadas con la alimentación, y entre otras cosas afecta principalmente, aparte de la alimentación, al estrés, ¿vale? Aparece el cortisol, el famoso cortisol, y aparece, y a largo plazo conlleva un estrés crónico que a corto plazo eso se traduce en sensaciones o en efectos secundarios en nuestro organismo, como por ejemplo cansancio, mal humor, irritabilidad, dolor de cabeza, ganas de llorar, hipertensión, ¿vale? O sea, eso sería a corto plazo, y a largo plazo es un estrés crónico en el que nuestro cuerpo está en continuo estado de alerta, ¿vale? Porque no somos capaces o no tenemos esa inteligencia emocional para poder controlar nuestras emociones y cambiarlas en caso de que nos repercutan de forma negativa, ¿vale? Entonces, en este caso sería percibir una situación, una sensación, una emoción, ¿vale? Que eso nos lleva a una conducta y a unos hábitos que realmente que son negativos porque nos producen estrés, y eso se traduce en síntomas físicos y psicológicos, y que a largo plazo deriva en enfermedades, ¿vale? Entonces, cuando no es adecuada y el estrés repercute, el cortisol, como ya he dicho, se mantiene de forma elevada y estás como en un estado de alarma constante, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia emocional o cómo podemos trabajarla? ¿Vale? A nivel físico, pues es imprescindible descansar, dormir, comer saludable y hacer deporte, llevar una vida activa. A nivel emocional, es el autoconocimiento, la autopercepción, ¿vale? Siempre intentar ver las cosas de forma positiva y agradecer, sentir compasión por uno mismo y por los demás, e intentar manejar de forma correcta el estrés, ¿vale? A nivel social, pues es saber pedir ayuda, no intentar hacer las cosas todos solos, ser escuchado y también escuchar, y ser afectuosos con los demás y rodearse de personas las personas vitamina, es decir, que nos aportan siempre energía positiva. En cuanto al nivel cognitivo, pues es muy recomendable desarrollar la práctica de la meditación, leer, disfrutar del silencio, desarrollar la creatividad en uno mismo, ¿vale? Eso serían principalmente todas las acciones que se pueden llevar a cabo para desarrollar una inteligencia emocional adecuada a uno mismo, ¿sí? Y todo este tipo de actividades se desarrollan con las hormonas de la felicidad, ¿vale? Que serían la dopamina, la oxitocina, la serotonina y la endorfina, ¿vale? Y es lo que hace que nosotros nos encontremos con mejor estado de ánimo cuando tenemos esas hormonas de la felicidad en un nivel adecuado, ¿vale? Entonces, por eso se dice que ese tipo de actividades sería recomendable realizarlas y llevarlas a cabo día tras día como hábitos de vida, para que las hormonas de la felicidad pues estén activadas de forma correcta,
¿sí? Entonces, además, nosotros distinguimos unas emociones básicas, que serían 6, o en el PDF está todo especificado. De esas 6 emociones salen otro tipo de emociones, otras emociones derivadas, ¿no? Por ejemplo, de la alegría saldría la felicidad, el orgullo, la satisfacción, el placer, ¿vale? Las 6 emociones básicas serían la alegría, la tristeza, la ira, el asco, la sorpresa y el miedo, y de ellas salen derivadas. Esto está así para que cuando vosotros trabajéis vuestras emociones, la reflexión de las mismas sepáis identificar de la emoción básica cuáles son las derivadas, o al revés, ¿no? En este caso, es decir, imaginaos, os sentís felices, pues es porque realmente habéis tenido una situación que os ha producido alegría de verdad, o sea, no en plan de sí, venga, me lo he pasado muy bien. No, 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 una alegría de corazón, ¿vale? Entonces, en ese caso sí que ayuda este cuadro a identificar las emociones para poder trabajar la inteligencia emocional, ¿vale? Entonces, en relación con la alimentación, es que al final lo que comemos afecta a cómo nos sentimos, porque la relación que hay entre el intestino y el cerebro es bidireccional, ¿vale? Es decir, que si nosotros tenemos una microbiota, que son las bacterias que hay en el intestino, si la tenemos desregulada, es decir, que proliferan en mayor cantidad las bacterias malas que las buenas, y eso se produce por una mala alimentación, es decir, por ultraprocesados, azúcar y tal, pues eso hace que afecte a cómo nos sentimos emocionalmente, aparte de físicamente. O sea, vamos a sentir, en cuanto al físico, nos vamos a sentir mal, como por ejemplo hinchazón, gases, dolor de tripa, que van a repercutir a largo plazo en enfermedades tipo diabetes, intestino permeable, colon irritable, etcétera. Pero a nivel emocional también nos afecta, ¿vale? Si tenemos la microbiota desregulada y comemos mal, emocionalmente nos afecta, ¿vale? ¿Cómo? Pues con cansancio, mal humor, irritabilidad, parece que siempre estamos agotados, ¿vale? Por eso es tan importante, y esa relación, ¿por qué se produce? Porque hay millones de conexiones neuronales entre las células, tanto del intestino como del cerebro, que hace que esa relación exista, ¿vale? Y por tanto es súper importante que nos alimentemos bien para que emocionalmente estemos bien. Pero como ya digo, es bidireccional. Es decir, que si hay una situación externa que nos afecta emocionalmente, también nos va a afectar cuando comamos en ese momento. Es decir, por ejemplo, imaginaros que vosotros estáis comiendo con amigos o con la familia y estáis comiendo una paella súper rica y tal, y os está sentando de maravilla. Y sin embargo, otro día venís del trabajo que habéis discutido con vuestro jefe, o por el camino habéis podido tener un accidente, entonces tu estado de ánimo, tú te encuentras en un estrés, ¿no? El cortisol se te ha elevado y te encuentras mal, ¿no? Entonces comes y comes paella, y en ese momento la misma paella que en la ocasión anterior, y sin embargo en esta ocasión te sienta mal, ¿vale? A lo mejor tienes gases, o se te ha acordado como la digestión y tal, y eso es debido a que tu estado emocional está alterado, y no se encuentra de forma apacible y tal, y por eso la alimentación no te ha sentado bien. O sea que por eso decimos que la relación que hay entre ambos es bidireccional, ¿vale? Y muchas veces, pues las situaciones que nos ocurren en el día a día nos provocan estrés, ansiedad, que lo relacionamos al final o acudimos a la alimentación para calmar esa ansiedad, ¿vale? Utilizamos la alimentación como un sistema de recompensa, tanto positiva como negativa. O sea, y además, normalmente para calmar nuestra ansiedad acudimos a ultraprocesados y al azúcar, ¿vale? ¿Y esto por qué? Es porque se libera dopamina a nivel cerebral, que ya hemos dicho que la dopamina es una hormona de la felicidad, y por tanto, pues claro, o sea, si comemos ultraprocesado y va a hacer que se libere la dopamina y que la serotonina no suba y nos sintamos mucho mejor, pues por eso acudimos a comida ultraprocesada, ¿vale? Porque está relacionada, pues eso, la dopamina está relacionada con la recompensa, la motivación y el placer, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que eso es solamente de forma puntual, ¿vale? Cuando comemos ultraprocesados, azúcar y tal, esa liberación de dopamina se produce de forma puntual porque se produce el pico de glucosa, de glucemia, ¿vale? Elevado,
que dura aproximadamente unos 30 minutos y una vez que pasan esos 30 minutos se produce lo que se conoce como hipoglucemia, es decir, baja ese pico de glucosa que ha subido, que ha producido el comer el ultraprocesado y entonces nos vuelve a entrar esa ansiedad y esa ganas de comer otra vez azúcar. Cuando este proceso se produce de forma cíclica, ¿vale? Imagínate que vuelves a tener otra vez, se produce esa hipoglucemia y entonces vuelves a sentir esa ansiedad o ese hambre y vuelves a comer ultraprocesados y repites el ciclo una y otra vez, es lo que al final se produce, a largo plazo produce resistencia al cortisol, que puede derivar en diabetes y otro tipo de enfermedades, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final tú estás desregulando a tu cuerpo de forma constante. El cuerpo lo que necesita es estar regulado lo máximo posible y cuando se producen esos picos de glucosa, lo que produce es esa desregulación del organismo y además lo que hace es que cuando la grelina, que es la hormona del hambre, ¿vale? Pues hace que tengas todavía más hambre. Y ese excedente de glucosa que se ha producido por el pico de, de cuando ha subido el cortisol y tal, lo que produce además es que se almacena en forma de grasa, pero si encima la grelina y la leptina ha aumentado, es decir, que tienes más sensación de hambre, más comes, es decir, cuanto más grasa ganas, más quieres comer porque está todo relacionado. ¿Vale? Entonces, por eso es súper importante cuando tengamos esa ansiedad no acudir a ultraprocesados que nos produzcan ese pico de glucosa, porque lo que va a producir al final es a largo plazo son ciclos de picos de glucosa que derivan en enfermedades tipo de diabetes y resistencia al cortisol. ¿Vale? Además, a corto plazo, pues provoca irritabilidad, temblores, mareo, ansiedad, fatiga, confusión. O sea, aunque penséis que comer ultraprocesados en ese momento calma vuestra ansiedad, realmente os está produciendo otros síntomas físicos y emocionales que lo que hacen es empeorar esa situación emocional y esa ansiedad, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacemos para evitar ese estrés y ansiedad? Pues acudir a alimentos que contengan nutrientes que nos ayuden eso, a evitar el estrés y a producir alegría. ¿Cuáles serían, por ejemplo, para el estrés, que lo que hacen es que el cuerpo se mantenga en un estado de relajación de forma natural? Pues serían nutrientes como pueden ser, por ejemplo, el triptófano, la vitamina B2, el magnesio, el zinc y la vitamina C. ¿Vale? Esos nutrientes hacen que nos sintamos, que el estrés disminuya, ¿vale? Y además, bueno, hay una serie de recomendaciones de cantidad recomendada al día, ¿vale? Y los alimentos ricos en estos nutrientes, pues serían, por ejemplo, plátano, cacao puro, pescado azul, que es muy rico en omega 3, frutos secos, semillas, avena, cereales integrales me refiero al arroz integral, de centeno, harina de centeno integral, maíz integral, etcétera, ¿vale? Huevos, lácteos, marisco, espinacas, pimientos, brócoli, fresas, kiwis y uvas, entre otros, ¿vale? Esos alimentos contienen los nutrientes que hemos dicho anteriormente y que hacen que el estrés se mantenga bajo control, ¿vale? ¿Y qué otros alimentos podemos encontrar o qué otros nutrientes podemos encontrar para mantenernos más alegre? Bueno, en este caso serían alimentos que contengan nutrientes como son el calcio, el ácido fólico, el omega 3, el magnesio y la vitamina B6, ¿vale? Por ejemplo, calcio, alimentos como lácteos, yogures descremados, leche, en este caso, como ya he dicho, lo de los lácteos, y quesos, pero que estén poco curados, ¿no? Que sean más tiernos. Luego, por ejemplo, el ácido fólico, ¿vale? Pues alimentos como, por ejemplo, las espinacas, los guisantes, los espárragos, el aguacate y las coles de Bruselas. Para el omega 3, como ya he dicho antes, los frutos secos, el pescado azul es muy rico en omega 3, como el salmón o el atún, ¿vale? Y también el brócoli aporta omega 3. Y luego,
luego, por ejemplo, el magnesio, pues son fuentes son alimentos que son fuentes de magnesio, las almendras, las espinacas, los anacardos, los cacahuetes, entre otros, ¿vale? Y la vitamina B6 sería, por ejemplo, el pollo, los garbanzos, el atún, el salmón y los cereales integrales. Cada uno de estos nutrientes aportan unas determinadas características que hacen que nos sintamos pues, más alegres porque activan las hormonas de la felicidad. Pero, ¿qué ocurre si aún así seguimos teniendo comportamientos compulsivos con la comida, ¿no? Cuando sentimos ansiedad? Pues hay una técnica en PNL, ¿vale? En programación neurolingüística que trata de evitar esos comportamientos. ¿Para qué? Pues bueno, pues para que al final la persona no se sienta todavía después peor de que se ha producido ese comportamiento, ¿no? Porque son comportamientos que no se pueden evitar, pero que además a la vez nos estamos sintiendo peor cuando los estamos realizando. ¿Qué características tienen los comportamientos compulsivos? No se trata solamente de ansiedad, porque hay momentos cuando tenemos ansiedad que sí lo podemos controlar, pero los comportamientos compulsivos es que no se pueden controlar, ¿vale? Los hábitos, aunque sean hábitos malos o negativos para nosotros, sí se pueden controlar y con el tiempo se puede ir cambiando de forma constante, o sea, si somos constantes, ¿no? Pero un comportamiento compulsivo es inconsciente, o sea, o sea, en ese momento no lo podemos evitar. ¿Vale? O sea, si se trabaja, sí que se cambian al final esos comportamientos compulsivos, pero se producen de forma inconsciente, ¿vale? Es decir, ¿cuáles son las dos características principales de los comportamientos compulsivos? Pues eso, en primer lugar, que se producen a nivel inconsciente, es decir, que no somos capaces de forma voluntaria de parar, y por otro lado, pues que no son nada productivos, es decir, al contrario, normalmente son perjudiciales, ¿vale? Para nuestra salud. Entonces, ¿cuál sería la técnica para paralizar y cambiar y empezar a cambiar esos comportamientos compulsivos? En un primer paso es identificar o seleccionar cuál es la compulsión, es decir, el trastorno compulsivo que queremos evitar. El segundo, es decir, por ejemplo, debe ser pues, una compulsión que se active o se dispare por algo externo, ¿no? Por una situación externa. Imaginaros, yo qué sé, ¿no? Que personas que se muerden las uñas, ¿no? Que lo hacen de forma, ya no solamente es con la comida, ¿no? Por ejemplo, muchas veces sentimos esa ansiedad y nos estamos mordiendo las uñas y eso se produce normalmente por una acción externa, ¿vale? Pues encontrar cuál es el disparador que hace que tengamos esa compulsión, ¿vale? Ese sería el disparador principal y el paso 3 sería identificar las submodalidades más fuertes del disparador. ¿Eso qué quiere decir? Lo que nos hace sentir el que nos comamos las uñas, ¿vale? Para eso hay que ser muy sutil. Imaginaros, o sea, evaluarnos muy, muy, muy bien, por ejemplo, sentir el hormigueo o sentir cómo tenemos la piel en los dientes, la piel o en este caso la uña en los dientes, etcétera, ¿vale? Eso, identificarlo, hay que ser muy, muy, muy exhaustivo en esa identificación. ¿Por qué? Porque el siguiente paso es intensificar esas submodalidades hasta el extremo. Es decir, cuando lo estemos haciendo, pensar mucho o sea, intensificar al máximo cómo nos sentimos con esta sensación de tener la uña en los dientes, etcétera, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que podamos llegar a pararlo, para que al final nos resulte trivial y no nos produzca ese placer, ¿vale? Es decir, una vez que ya intensificamos hasta el extremo las sensaciones que nos produce el mordernos las uñas, paramos, volvemos otra vez a la normalidad y volvemos a repetir el proceso varias veces. ¿Vale? Para eso, ¿para qué? Para que al final nos resulte un hábito trivial, un comportamiento, no un hábito, un comportamiento trivial y que no nos produzca ningún tipo de satisfacción. Porque aunque para nosotros sea negativo, el que lo realicemos de forma subconsciente nos produce una satisfacción, ¿vale? Entonces, por eso no podemos dejar de hacerlo. Entonces, por eso es súper importante identificar cuál es el disparador externo, la compulsión que queremos parar en primer lugar, después el disparador externo, después las submodalidades, es decir, la satisfacción que nos produce el mordernos las uñas, el disparador principal, intensificar esas submodalidades hasta que nos lleva al aburrimiento para poder pararlas, ¿vale? Repetir, repetir, repetir hasta
nos aburramos para poder pararlo y evaluar si se ha llevado a cabo o no. Y en caso de que no, y eso nos esté repercutiendo, porque bueno, en el caso de las uñas es algo muy liviano, pero si son comportamientos compulsivos que ya nos repercuten de forma muy negativa, pues pedir ayuda adicional. ¿Vale? Ese sería los pasos a seguir para parar ese tipo de comportamientos compulsivos. Y finalmente, como ya os adelanté al inicio de la clase, pues os he compartido también un PDF con frases potenciadoras. ¿Por qué con frases potenciadoras? Porque nos la tenemos que repetir día tras día, las nuestras. O sea, yo he compartido varias, ¿vale? Pero escribid vosotros las vuestras, las que os potencien realmente, porque necesitamos cambiar nuestras creencias limitantes por creencias que nos potencien, ¿vale? Más adelante vamos a ver en otra unidad lo que es la autoestima, el autoconocimiento y que están relacionados sobre todo con las creencias limitantes y potenciadoras, ¿vale? Tenemos que cambiar las limitantes por la potenciadora, pero vamos a empezar por decirnos frases que nos motiven, que nos potencien y que hagan que nuestro día a día sea más positivo y más alegre, ¿vale? Y finalmente también os he dejado un PDF donde tenéis como un diario en el que tenéis que relacionar lo que coméis con lo que os sentís físicamente y con lo que sentís emocionalmente. ¿Para qué? Ya hemos hablado de que la relación que hay entre las emociones y la alimentación es bidireccional y entonces cuando comemos esa comida nos produce un estado tanto físico como mental y anotarlo hace que nos demos cuenta cómo nos sentimos con determinada alimentación y qué alimentos nos conviene más o menos según nuestra forma de ser o según nuestro estado físico actual, ¿vale? Y luego, bueno, pues agradecimientos, también os he dejado al final del diario para que escribáis vuestros agradecimientos diarios, ¿vale? Que eso hará que cada día lo toméis con más energía y con más ganas, ¿vale? Y luego también hay un Excel en el que si queréis de forma más extensa podéis evaluar vuestras emociones y además está también las emociones básicas y cómo identificarlas cuando tengáis alguna situación que os ha producido una emoción muy fuerte y un estado de ánimo que os ha afectado bastante, podéis anotarlo todo y cómo habéis intentado cambiar esa situación, ¿vale? O sea, al final lo que nos escribe, por mucho que os deis cuenta de forma consciente y lo penséis y tal, si no lo escribís, eso al final lo acabáis olvidando. Por eso es súper importante que lo escribáis. Y está ahí todo en el Excel por si lo queréis ir anotando ahí, ¿vale? Así que nada, espero que os guste mucho y cualquier duda, pues lo vemos en la sesión de preguntas y respuestas.